Bueno, ahora sí, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de interactuar con una de nuestras profes del programa, con la profe Viviana Altamirano, quien nos va a dar un poco la metodología del ver, juzgar y actuar, que es una metodología RIE. Es una metodología muy interesante que ella muy amablemente el día de hoy nos va a nutrir, ¿no? Entonces yo espero de todo corazón que esta jornada sea muy nutritiva para nuestro conocimiento y para nuestra planificación. Yo les dejo con la profe Vivi, por favor. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Muy buenas tardes. Como mencionaban ahí, soy Viviana Altamirano, secretaria ejecutiva del área de educación de la Conferencia Episcopal de Chile. Eh, Solo para comentarles brevemente lo que soy. Muchas veces nombramos primero cargos y títulos, pero comentarle que soy la hija mayor de mis padres, que tengo una hermana, 1 año 4 meses menor que yo. Hace 2 años soy tía, así que eso es lo que soy. Y lo que he estudiado, soy profesora de matemáticas y también profesora de religión. Hay algunos que les llama la atención un poco eso, pero después de conocer al Papa León, que también es matemático y se fue también por lo teológico, hay relación, hay relación en esas ciencias. Y también la experiencia de fe, ¿cierto? Que es transversal, independiente a lo que uno estudia, ¿cierto? Eso, y bueno, tengo un magíster en calidad y excelencia educativa, y ahora estoy terminando otro magíster de liderazgo y gestión pastoral. Eh, Brevemente, son de colegios los que están participando acá en este webinar, vienen de colegios, Jessy, Sí, la ¿sí? mayoría vienen de instituciones educativas, pero entiendo que también hay algunas personas que trabajan en obras misioneras, pero el Perfecto, bien, 80% son de instituciones educativas, sí. súper, muy bien. Eh, Ahí ya se está compartiendo, ¿no? Sí, perfecto. Todavía no viví, está como empezando, todavía no se mira la pantalla, pero nos sale que está empezando la función de compartir Perfecto. pantalla. Ahí ya se mira, bueno, contarte también que están de varios lugares, están de Perú, de aquí, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, Colombia. entonces eso también, tenemos un grupo bastante interesante y de varias congregaciones religiosas también. Bien, súper, bienvenido. Sí, estuve escuchando al principio ahí que venían de varios países, además de Ecuador. Y ahí yo les voy a pedir ayuda con el chat. Voy a hacer un par de preguntas que también quiero que sea participativo. Comentarles que acá, no sé, allá todavía es, bueno, sé, acá estamos ya en febrero, los colegios ya salieron de vacaciones. En la conferencia salimos en febrero de vacaciones, pero ya estamos en modo vacaciones. Entonces, y además con mucho calor, 35 grados más o menos, entonces eso también un poco agota. A mí no, entonces no sé a ustedes, yo dando clases no, pero quizá alguno escuchando en estos contextos puede agotar, no sé todavía cómo están por allá, pero quiero hacerlo un poco participativo, entonces van a haber un par de preguntas para que ahí en el chat puedan responder y ahí le pido ayuda a Jessie o a Tania que me puedan ayudar con esa lectura de respuesta. Bien, ya se está proyectando, ¿cierto? La presentación. Sí. Eh, Como decía en la invitación de este webinar, era el título de la invitación de este webinar era estratégico, porque dice del método ver, juzgar y actuar al método RIE, ¿no? Al reconocer, interpretar y elegir. Yo me imagino que muchos, lo importante aquí es que el 100% estamos en ámbito pastoral.
como decía Jessy, quizás el 80% son de colegio y los otros son obras misioneras, etcétera, pero el 100% el común de los que estamos aquí es lo pastoral. Entonces, esto que les voy a mencionar, lo conocemos, ¿no? La idea es como refrescar y también una introducción al curso de planificación pastoral, ¿cierto? Entonces, para mencionarle que a lo largo de la presentación nos vamos a ir dando cuenta que ambos métodos sirven, ¿ya? Y para cosas específicas. No estamos diciendo que del método de ver, juzgar y actuar tenemos que ya desecharlo, ¿cierto? Y ahora tenemos que todos trabajar con el reconocer, interpretar y elegir. No es eso, insisto, a lo largo de la presentación van a ir viendo que tiene matices y que para algunos aspectos se puede ocupar el método ver, juzgar y actuar, muy conocido, ¿cierto?, en nuestra iglesia latinoamericana, y el método reconocer, interpretar, elegir, que es más actual, porque es de parte con el Papa Francisco, con el magisterio del Papa Francisco, es una innovación que él presenta, ¿cierto? Entonces es un poco más nuevo, por decirlo así. Hay gente que piensa que, insisto, ya no es ver, juzgar, sino que el reconocer, interpretar, elegir. La idea de esta webinar es refrescar y recordar estos dos métodos y para qué nos puede servir, ¿ya? Entonces, ambos son un método, pero con mayor fuerza, el reconocer, interpretar, elegir, el RIE, un método de discernimiento pastoral. Ese es el énfasis del RIE, es por eso que también le hemos puesto el título de esta presentación así, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Y ya parto con una pregunta para comentarles y para saber. Primera pregunta, ustedes en sus colegios, en sus obras misioneras, en algunos en parroquias, en sus pastorales, en acciones solidarias, sociales, cuando enfrentamos un problema pastoral o educativo, ¿qué solemos hacer primero? Ahí les dejo esa pregunta y a ver, así como rápidamente, sin analizar mucho, ¿qué es lo que hacen primero cuando tienen un problema, ¿cierto? Cuando se enfrentan a alguna dificultad. ¿Qué hacen primero? Ahí para que lo vayan colocando en el chat. Y aquí, sí. A ver. Uy, no se me ha actualizado el chat. Estoy actualizando el chat. Reunirnos para Hay revisarlo, respuestas, ¿no? analizarlo y solucionarlo entre todos, dice una persona, Vivi. Otra persona dice, nos reunimos con el equipo de Perfecto. pastoral para buscar una solución. Albita dice, buscar la causa. Otra respuesta es escuchar y recoger la información para conocer la realidad. Perfecto. Otro dice empaparse de la situación, analizar, discernir. Cuando tengo problema, analizo de dónde viene el problema para mirar qué puedo mejorar. También dice dialogar y llegar a acuerdos frente al problema. Reunir También, con la comisión de pastoral, analizar y solucionar. Inicialmente silencio para recoger reacciones y ver delante de Dios y desde allí centrar lo que veo. Bien, interesantes respuestas. Y puedo comentarles que en esas respuestas que ustedes dieron hay formas de ver el problema y de solucionar el problema dependiendo de la respuesta, unos con el método ver, juzgar y actuar, y hay otros que con su respuesta podríamos tender a que utilizan o quizás no lo tienen consciente el utilizar el método reconocer, interpretar, elegir. Solo mencionar una de las respuestas que dieron, por ejemplo, hay uno que dijeron buscar solución
y hay otra persona que dijo buscar la causa. Ahí ya hay una diferencia. Y una diferencia en el método del ver, juzgar y actuar sería, frente a esta pregunta, buscar una solución. Ahí estoy dando pistas, ¿no? Recordando el método ver, juzgar y actuar. Y otra respuesta que podríamos clasificarla en el método de reconocer, interpretar, elegir, sería buscar la causa. ¿Ya? También ahí doy pistas más o menos por dónde es el método de reconocer, interpretar, elegir. Lo vamos a ir viendo durante la presentación. Bien, muchas gracias por la respuesta. Eso significa que ocupamos los métodos. Y insisto, el objetivo de mi presentación hoy día es tratar de reconocer para qué sirve el método de juzgar y actuar y para qué otras causas, situaciones, contextos sirve el método de reconocer, interpretar, elegir. Que sirve, insisto, también para el contexto de curso, para una planificación pastoral. El otro método puede servir para un plan pastoral, que eso es más macro, o uno de los métodos, que también lo vamos a descubrir, puede servir para un proyecto pastoral. Eso lo estoy preparando para mi clase, esas diferencias de un plan pastoral, de un proyecto y de una planificación pastoral. Son las tres cosas diferentes. Bien, entonces partimos de lleno. No sé si puedo saber. Ahí sí. Entonces, para recordar, insisto, esto es para recordar, ¿cierto? El método ver, juzgar y actuar es una metodología de reflexión, también de discernimiento, pero el método RIE tiene con más fuerza el proceso de discernimiento y sobre todo es un método, ¿cierto?, de acción pastoral. Es ampliamente utilizada en la doctrina social de la Iglesia. O sea, aquí son los orígenes del método ver, juzgar y actuar tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia y también utilizada, ¿cierto?, en la pastoral latinoamericana, también en ámbitos ciertos de educación. Y lo que permite este método es leer la realidad a la luz de la fe y comprometerse con su transformación. Por eso, ¿cierto?, el actuar. Y en uno de los documentos que tengo citado ahí, ¿cierto? Juan 23, ¿cierto? Por comentarle, ¿cierto?, en la doctrina social de la Iglesia, que parte, ¿cierto?, con el contexto del Concilio Vaticano II, desde ahí, ¿cierto?, este método de juzgar y actuar. Juan 23 menciona que este método tiene 3 etapas, ¿cierto? La observación de la realidad, que tiene que ver con el ver, su evaluación a la luz de la fe, ¿cierto?, el juzgar, y el actuar tiene que ver con la adopción de decisiones para transformarla. Entonces, el ver. El ver es este análisis de la realidad. Algunos en las respuestas que daban, ¿cierto?, decían analizar, ¿cierto?, analizar y solucionar, ¿cierto? El ver es responder a la pregunta ¿qué está pasando? Es la observación atenta y crítica a la realidad. En el método del ver, jugar y actuar, en este primer paso del ver, se analizan hechos concretos, situaciones sociales, culturales, educativas o pastorales. Eso es lo primero. Se escucha a la persona, pero vamos a ver que en el método reconocer, interpretar y elegir, también se escucha a la persona, pero con una mayor profundidad. En el ver también escuchamos a las personas, por ejemplo, para obtener datos, para recoger testimonios, un diagnóstico y experiencia. Entonces, el ver las respuestas las preguntas, perdón, que nos podrían ayudar a reconocer esta etapa es responder a qué está ocurriendo en un contexto, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo en alguna situación? ¿A quiénes afecta? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de eso que estaba pasando?
en una situación pastoral, por ejemplo, qué situaciones de vida, qué signos de muerte y de vida están apareciendo frente a un contexto. Entonces, el ver, que es el análisis, ¿cierto?, de la realidad, nos da un diagnóstico del contexto, de una institución, de lo social, del ámbito eclesial, ¿cierto?, un diagnóstico del contexto, y nos permite hacer una lectura creyente de la realidad. O sea, el contexto es un lugar teológico. Dios no está hablando ahí, ¿no? Y eso que Dios no está hablando tiene que ver con la segunda etapa de este método, ¿cierto? Que es el juzgar. Muchas veces tenemos esta palabra de juzgar como catalogada como negativamente. En este método lo que es iluminar, ¿cierto?, esta realidad desde lo doctrinal. O sea, qué nos dice el magisterio, qué nos dice el evangelio frente a una situación. ¿Qué dice? ¿Ya? El juzgar responde a la pregunta, ¿qué dice Dios? Por medio del evangelio, por medio del magisterio. Entonces, es el discernimiento a la luz de la fe. Y entonces nos permite confrontar la realidad, ese contexto que vimos en el ver, con la palabra de Dios, con el magisterio de la iglesia, con la doctrina social de la iglesia. Nos permite discernir con criterios evangélicos. En esta etapa del juzgar, las preguntas que nos pueden ayudar para comprender esta etapa es, ¿qué nos dice el Evangelio? Frente a lo que vimos, ¿qué valores del reino están en juego? ¿Qué orientaciones ofrece la iglesia? Yo les mencionaba el magisterio, es otro elemento que hacemos presente en este método del juzgar. Entonces, el juzgar es qué dice Dios sobre esta realidad. Y del magisterio de la iglesia, ¿cierto? Hay textos, ¿cierto?, que nos iluminan, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, que en su documento también tienen un método del ver, juzgar y actuar. Si recuerdan algunos documentos de esos, siempre parten con el contexto. Entonces, también los documentos han sido escritos con este método del ver, juzgar y actuar. Algunos, de hecho, todos estos documentos que les menciono también los vamos a ver en el curso y en el módulo justo que también yo estoy preparando de planificación pastoral. Y la etapa del actuar, ¿cierto?, que es la acción transformadora, es responder a la pregunta, ¿qué vamos a hacer? De lo que vimos, de lo que nos dice el Evangelio, de lo que nos dice el Magisterio, ¿qué vamos a hacer con esta realidad y con esto que Dios nos dice? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en esta etapa es la toma de decisiones y el compromiso transformador, ¿cierto? O sea, actuar, acciones. No nos quedamos con el ver y qué dice el Evangelio, sino que cuáles son las acciones transformadoras. En esta etapa, entonces, se diseñan acciones concretas, viables y evaluables. Por ejemplo, buscar solución. En esta etapa del actuar es eso, diseñar acciones concretas, viables y evaluables. Definir responsables, los tiempos y los recursos. Y también por medio de su palabra. En esta etapa, preguntas que podemos tener presentes para desarrollar son ¿qué cambios son necesarios para esta realidad que vimos? ¿Qué acciones concretas podemos realizar?
en este contexto? ¿Quiénes se comprometen? Y cómo evaluamos también. Eso es algo importante siempre en todo método, que de repente lo dejamos como al aire o no tan fuerte, la evaluación de los procesos, del método. Vemos que Dios nos está hablando y estas acciones que decidimos hacer, ¿cómo evaluamos, cierto? Entonces, aquí, en este método de ver, juzgar y actuar, los proyectos educativos o sociales nos permiten trabajar con este método. Acciones formativas también nos permiten trabajar con este método. Para como concluir con este método del ver, juzgar y actuar, el ver entonces no es solo describir, sino comprender críticamente la realidad, la situación. En el juzgar no es juzgar personas, sino iluminar la realidad con criterios éticos y evangélicos. Y en la etapa de actuar, el método culmina la acción. No es solo la reflexión abstracta, sino que la acción transformadora frente a una situación. Y ahora, el método reconocer, interpretar, elegir, que van a ver que hay algunas relaciones, pero en este método se enfatizan algunos otros elementos. El método reconocer, interpretar, elegir es una metodología de discernimiento pastoral y educativo propia, y aquí ya lo mencionaba anteriormente, del magisterio del Papa Francisco. Él desarrolla y presenta este método en Evangelii Gaudium y después también lo presenta en Amor y Leticia. Y así, para el documento, por ejemplo, Christus Vivit, y todo el proceso sinodal, ocupa este método del reconocer, interpretar y elegir. El método de reconocer, interpretar y elegir es una relectura del método ver, juzgar y actuar. Pero este método tiene un énfasis más espiritual, sinodal y comunitario. Entonces, insisto, este método del RIE, del reconocer, interpretar, elegir, es una relectura del método ver, juzgar y actuar, pero lo particular es que es un método espiritual, sinodal y comunitario, que lo instala entonces el Papa Francisco. El reconocer. El reconocer nos permite responder a la pregunta de Faro de la etapa de reconocer, es ¿qué está pasando en ese contexto? ¿Qué está pasando en mi vida o en la realidad? Puede sonar parecido a lo que yo les mencionaba con el ver, pero el reconocer comprende una mirada atenta, honesta y empática de la realidad. No es solo observar. El ver es observar desde lejos. El reconocer es desde la empatía de la realidad, poniendo el acento en la persona, en los procesos y en las experiencias. Esa es la clave del reconocer y lo que hace un poco la diferencia con el ver. Como dice ahí, el reconocer es la escucha de la experiencia. No es solo escuchar a la persona, lo que nos dice, sino que la experiencia va más allá, esa escucha va más allá de lo que solo nos puede decir la persona. Entonces, el reconocer es la escucha profunda de las experiencias personales y comunitarias. El reconocer nos permite identificar desafíos, heridas, anhelos, signos de esperanza también. El reconocer nos hace estar más atentos a los contextos culturales,
a los contextos educativos, eclesiales y pastorales. Entonces, el reconocer, la pregunta también, Faro, que nos puede ayudar en esta etapa es, ¿qué vivimos realmente? Estamos viendo esta situación, pero esa situación que estamos viendo, ¿cómo vivimos esa situación? ¿Qué situaciones nos interpelan? ¿Qué sienten, experimentan las personas involucradas en la situación? Entonces, el reconocer implica una actitud de escucha y cercanía. No es solo análisis. Ahí está la diferencia con el ver, por ejemplo. No es solo análisis. Implica una actitud de escucha, de empatía, de cercanía. En el interpretar es responder a la pregunta, ¿qué sentido tiene esto, esta situación, a la luz de la fe? Va más allá, de aquí repito la pregunta, ¿qué sentido tiene esto, esta situación, este problema, este contexto? ¿Qué sentido tiene esto que está pasando? ¿Qué sentido tiene a la luz de la fe? No es solo decir, Dios nos dice, ejemplo, Dios nos dice amar al prójimo. Ya, eso es el juzgar. Pero en el interpretar, ¿qué significa amar al prójimo? Entonces, el interpretar va más allá que el juzgar en el método anterior. Es el discernimiento entonces comunitario, iluminado por la palabra de Dios, el magisterio y también la tradición viva de la iglesia, lo que les mencionaba con el juzgar. O sea, también tenemos los elementos de la palabra de Dios, del magisterio y la tradición de la iglesia en esta etapa, igual que el juzgar, pero va más allá de lo que la palabra de Dios, el magisterio y la tradición nos puede decir, sino que eso que la palabra de Dios, el magisterio, la experiencia eclesial nos dice, pero ¿para qué? El sentido de eso, ¿no? Como está la pregunta ahí también en la presentación, ¿qué sentido tiene, cierto, a la luz de la fe? Entonces, en esta etapa de interpretar, es clave el discernimiento espiritual y pastoral. Yo les mencionaba, ¿cierto? Y como lo dice ahí, interpretar, discernimiento espiritual, ese es el énfasis más fuerte de este método de El RIE. Discernimiento espiritual y pastoral. En esta etapa también se genera un diálogo entre la experiencia, fe y razón. Como les decía, no es solo la fe, no es solo lo que nos dice, no es solo la razón, sino que es como la fe y la razón que se unidas se hace experiencia. Ese es el interpretar. Entonces, con esto nos permite, ¿cierto?, la búsqueda de criterios evangélicos para comprender la realidad. Las preguntas que nos pueden ayudar también en esta etapa es, además de qué nos dice Dios en esta situación, ¿qué me invita a ser Dios frente a esta situación? ¿Qué criterios del Evangelio nos ayudan a comprender este contexto? ¿Dónde actúa el Espíritu Santo? Es un discernimiento espiritual. ¿Qué llamados aparecen? Entonces, el interpretar no es aplicar normas de manera automática, sino que discernir. Esto nos dice, voy a repetir de nuevo, ¿cierto? La palabra de Dios, el magisterio, la experiencia eclesial, ¿cierto? Esto nos dice, pero eso que nos dice nos da elementos para discernir y así poder interpretar esa realidad. La última etapa del el elegir son, ¿cierto?, tomar opciones. Es más allá que la solución.
por ejemplo, que daban, ¿cierto? En la respuesta que daban. Son opciones, son como los horizontes frente a una acción. Entonces, en esta etapa, ¿qué decisiones tomamos responsablemente? Es la toma de decisión conscientes, libres y responsables, que es fruto del discernimiento. El discernimiento también, ¿cierto?, en clave de oración, abiertos a la acción del Espíritu Santo. Esto es lo más importante. ¿Qué nos está diciendo Dios frente a esto? En esta, entonces, etapa son definiciones de opciones pastorales y educativas. Y ojo aquí, después más adelante podemos hablarlo, son opciones, horizontes, más que acciones. Las opciones y horizontes nos dan también como identidad, nos dan una forma de cómo nos enfrentamos a esta situación, más que la acción, ¿ya? Prioriza caminos posibles, ¿ciertos? Y permite también con este método y con esta etapa de elegir generar compromisos mayores, más fuertes, personales y comunitarios, porque se hace en clave de discernimiento, como invocando, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Entonces, las preguntas que nos pueden ayudar en esta etapa son: ¿qué caminos elegimos? ¿Qué opción es más fiel al Evangelio de hoy? ¿Qué renuncias también implican las elecciones, ¿cierto?, que tomamos frente a la situación? Y, como les mencionaba también con el método anterior, lo importante también es cómo evaluamos esta decisión. Elegir, por lo tanto, implica conversión, compromiso y corresponsabilidad. ¿Cómo vamos? Hasta el momento. ¿Vamos bien? Sí, ahí veo algunos deditos, perfecto. Bien, vamos a seguir. Hay hartos deditos ahí, manos arriba. Muy bien. Entonces, algo pasó. Las claves, ¿cierto?, del método RIE está centrado en la persona, insisto, con mayor énfasis en la centralidad de la persona. Tiene que ver, por ejemplo, lo que estamos aquí en el mundo educativo con el Pacto Educativo Global, que es el primer punto, ¿cierto?, del Pacto Educativo Global centrado en la persona, porque en el ver, juzgar y actuar, sí, está la persona, escuchamos a esa persona, pero en el RIE, ¿cierto?, es la experiencia de la persona, ¿cierto?, basado, como ahí lo mencionaba, en la escucha, pero con una escucha más empática, que va más allá de la información que esa persona nos puede dar con respecto a datos o situaciones o definición de algo. El método RIE, entonces, es de carácter sinodal, orientado al discernimiento espiritual, como lo mencionaba, ¿cierto?, que eso es clave también de este método, y muy adecuado para contextos educativos y también para contextos pastorales complejos. Lo vamos a ver más adelante el por qué. La relación entonces entre los métodos. Yo le mencionaba al principio de esta presentación que lo atractivo, el título era atractivo, ¿cierto? Pero no es que vamos a llegar que dejamos de ocupar un método y ahora ocupamos todo este otro, no. Los dos métodos tienen su énfasis, tienen su particularidad. Si bien hay una relación, voy a permítanme aquí que cuando venía en camino hice una relectura de esto y quiero aquí anotar. El reconocer, si bien tiene relación con el ver, pero el reconocer va más allá del ver. No solo escucho en la etapa del reconocer. El interpretar también los elementos del juzgar, que yo les mencionaba, ¿cierto? Magisterio, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia. Nos sirven esos elementos para el interpretar. Pero esos elementos del juzgar nos sirven para ver
¿cómo iluminamos esta realidad? No solo nos quedamos, el magisterio nos dice, y voy a repetir ya el ejemplo, ¿no? Nos dice, hay que amar al prójimo. El magisterio no dice eso. Ese es juzgar. ¿Qué nos dice? El interpretar es responder, ¿por qué hay que amar al prójimo? ¿Qué implica amar al prójimo? ¿Qué significa amar al prójimo? ¿No? El interpretar es ocupar el magisterio para iluminar esta realidad. Y como ya les mencionaba, el elegir tiene que ver con acciones, que es el actuar. El actuar son acciones como concretas en el momento, ya para un proyecto pastoral, por ejemplo. Pero el elegir tiene que ver, por ejemplo, con horizontes pastorales que van más allá de una acción, con opciones pastorales. Eso tiene que ver elegir. Y bueno, el enfoque del ver, juzgar y actuar, ¿cierto? Es un enfoque más analítico, y el RIE es un enfoque espiritual y sinodal. El ver, juzgar y actuar, centralidad en la acción, insisto, ahí ocupando la respuesta, ¿cierto?, de alguien, buscar la solución. Y el otro método del RIE, centralidad en el discernimiento, que alguien dijo por ahí, buscar la causa. Ahí, por ejemplo, ya hay diferencias de un método con otro, para qué nos puede servir un método y para qué nos puede servir el siguiente método. Importancia para la pastoral. Ambos métodos son importantes. El ver, juzgar y actuar favorece una fe encarnada, articula la teoría y la práctica, promueve el compromiso social porque llega a tomar acciones, el actuar, y forma conciencia crítica y ética, ¿no? Sobre todo en la etapa del juzgar, nos ilumina para formar una conciencia crítica y ética. En cambio, el reconocer, interpretar y elegir, el ver se hace participativo. Es un ver, ¿cierto?, que es un diagnóstico participativo. Y este método, por ejemplo, nos sirve para la planificación pastoral, que es un poco más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque también el reconocer, interpretar y elegir nos sirve para procesos más amplios. Por ejemplo, acompañamiento de comunidad educativa. El acompañamiento implica muchas acciones, y no solo acciones, ¿cierto?, sino que un plan para el acompañamiento de comunidad educativa. Entonces, ahí, por ejemplo, este método nos sirve. También para la formación de líderes y agentes pastorales, porque el método RIE tiene que ver con procesos, ¿no?, más amplios. Y como dice ahí al final, ciertos procesos sinodales. Y también, por ejemplo, del Pacto Educativo Global, yo les mencionaba anteriormente, ¿no? También nos permite, como, por ejemplo, en nuestras escuelas, podemos tomar en acción el Pacto Educativo Global, bueno, reconociendo la realidad, el interpretar con los ejes del Pacto Educativo Global y qué acciones, ¿cierto?, y opciones, horizontes tomamos. Bueno, es un poco la importancia para pastoral ambos métodos. Esa es la idea. Diferencias generales entre los métodos. El ver, juzgar y actuar es eficaz para la pastoral, ¿cierto?, para proyectos pastorales, para proyectos sociales, para una acción colectiva transformadora. Ese es el énfasis del ver, juzgar y actuar. El RIE, como decía Papa Francisco en Christus Vivit, discernir, elegir y acompañar, es un estilo pastoral que hoy la realidad nos pide. Y ahí está el reconocer, el interpretar y el elegir. Entonces ahí un poco, en un cuadro comparativo, ya de síntesis, esta presentación la van a tener, las diferencias, ¿cierto?, entre los métodos. Bien,
¿Cómo estamos? ¿Cuánto? ¿Vamos bien? ¿Nos queda poquito? Sí, Vivi, unos 10 minutitos. Perfecto. A ver si ahí se sigue viendo, ¿cierto? Aquí de nuevo quiero ver el chat. Un ejercicio. Frente a esta situación, baja participación de estudiantes en pastoral, bueno, ahí puse universitaria, pastoral escolar. Baja participación de estudiantes en pastoral del colegio o de la parroquia o de la universidad. Si yo ocupo el método ver, ¿qué elementos puedo buscar frente a esta situación? La misma situación, baja participación de estudiantes en pastoral. ¿Qué preguntas, qué diagnóstico puedo tener con la etapa a reconocer? ¿Se puede compartir? Sí, se paró Se la puede compartir. presentación. Ujú. Ahí sí. ¿Se está viendo? Algo pasó, parece. No, todavía no se ve la presentación. Pero dice que se está ya compartiendo o no. Tengo una No duda. se ve. No, todavía. No sé qué pasó. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. Bueno, Ahí ya la podemos ver, Vivi. pero en forma de presentación o están viendo el PowerPoint. Estamos viendo el PowerPoint, sí. No todavía en forma No en presentación. presentación. Ajá. Me voy a hacer un intento más, si no, continúo para Si no, ya vimos las sin respuestas. hacer este ejercicio. ¿Y ahí? Ahí está. Ahí, Vivi, sí. Bien. Por ejemplo, frente a esta situación, baja participación de estudiantes en pastoral universitaria. Con el método del ver, podemos descifrar aquí, ¿cierto? Un dato objetivo. Poca participación de los estudiantes. El reconocer nos permite ir más allá. La baja participación de estudiantes es por el cansancio, por búsqueda de sentido, de distancia con el lenguaje eclesial, con el lenguaje pastoral. Tiene que ver con la experiencia. Ahí les doy el ejemplo y las diferencias. El ver tiene que ver con la observación objetiva de la realidad. Es el análisis de hechos y datos. Baja participación de estudiantes. Es una mirada externa del diagnóstico. Solo lo que vemos es que es una baja participación de estudiantes. Eso es el ver. El reconocer es la escucha empática de la experiencia. Hay que estar atento a los procesos vitales, el por qué la baja participación de los estudiantes. Tiene una mirada más relacional, de acogida. La clave, el ver, es analiza. El reconocer acoge esta baja participación y trata de entender el por qué.
hay una diferencia. Le voy a dar este otro ejemplo y ya para el tercero prepárense porque voy a esperar respuestas de ustedes. Miren, aquí otro ejemplo. Situación. Pluralismo religioso en una comunidad educativa. No sé qué está pasando allá en Ecuador, pero acá en Chile está muy fuerte el tema del pluralismo religioso, ¿cierto? En las aulas, el profesor de religión católica se enfrenta a una diversidad en el aula, ¿cierto? De creencias y también de no creencias. Un pluralismo religioso en una comunidad educativa que, aunque el colegio es católico, hay un pluralismo religioso. En el aula, en la clase de religión católica, en el aula existe el pluralismo religioso. Entonces, frente a esta situación, el juzgar, lo que podemos nosotros decir es el pluralismo, ¿cierto? ¿Qué nos dice el magisterio, por ejemplo, con respecto al pluralismo? El pluralismo exige respeto y diálogo. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, ¿cierto? La experiencia, la tradición eclesial, el magisterio, ¿cierto? Concilio Vaticano II, ¿cierto? Frente a esta situación, la etapa del juzgar, el pluralismo exige respeto y diálogo. Es un principio, ¿cierto? Y esta misma situación, con el método interpretar, entonces, ¿cómo anuncio el Evangelio en este pluralismo religioso? ¿Cómo anuncio el Evangelio sin imponer en este contexto concreto? El interpretar va más allá de lo que estamos viendo. Ahí les doy también otro ejemplo frente a esta misma situación con el método juzgar, con el método interpretar. Entonces, en el método y en la etapa juzgar, en el método reconocer, perdón, en la etapa juzgar, parece que se me cortó el internet, en la etapa juzgar, confrontamos con criterios doctrinales, aplicamos, ¿cierto?, principios y énfasis normativos. Nos hacemos la pregunta, ¿qué está bien o mal? Con el método interpretar, discernimos a la luz del Espíritu. ¿Cómo, por ejemplo, cómo anunciar el Evangelio sin imponer? Discernimos a la luz del Evangelio. Hacemos una lectura contextual de la realidad, de esta situación. Y el énfasis en la etapa de interpretar es sapiencial, es experiencial. Respondemos a la pregunta, ¿qué nos pide Dios frente a esta situación y aquí y ahora? La clave es juzgar, evaluar. Interpretar, discierne. Ahí está un poco la diferencia. Diferencia entre actuar y elegir. Situación. Redefinición de un plan pastoral educativo. Aquí varios estamos en cierto en ámbito de colegio, ¿cierto? Y estamos frente a esta situación. Definición de un plan pastoral educativo. Con el método ver, juzgar y actuar, frente a esta redefinición de un plan pastoral educativo, nos paramos y decimos, perfecto, tenemos que reorganizar las actividades pastorales, los proyectos pastorales, listo. Actuar, acción. Con el método de elegir es la opción por una pastoral. ¿Qué opción va a tener esta pastoral? ¿Más social? ¿Una pastoral de acompañamiento? ¿Una pastoral de proceso más que de evento? Esa es la diferencia.
Ahí también les presento otras diferencias frente a esta situación entre el actuar y el elegir. Esto lo hice para poder aterrizar aún más lo que le estaba explicando. Entonces, en el método actuar es la ejecución de acciones. Lo que yo les decía, reorganizar actividad pastoral. Tiene un enfoque más operativo, técnico. ¿Qué haremos con esta redefinición de un plan pastoral? ¿Qué vamos a hacer? Y con el método de elegir son opciones conscientes y responsables. Lo que yo les decía, vamos a optar por una pastoral social, por una pastoral más de acompañamiento, por una pastoral de procesos más que de evento. Son opciones. Tiene que ver con un enfoque vocacional. ¿Qué caminos tomamos? ¿Qué caminos queremos asumir, anunciar? Y esto implica conversión. Si queremos redefinir un plan pastoral educativo y lo estamos viendo con el método de elegir, implica conversión. O sea, es casi desestructurar lo que podemos tener y discernir para tomar un plan pastoral educativo con el método de elegir, porque van más allá. Y aquí, entonces, la clave, el actuar hace, el elegir compromete. ¿Ya? Ya para finalizando. Esta pregunta se las voy a dejar para que después las respondamos al final. Desde tu experiencia, ¿en qué situaciones pastorales o educativas el método reconocer, interpretar y elegir resulta más adecuado que el ver, juzgar y actuar? O sea, frente a situaciones ocupamos el método reconocer, interpretar, elegir. Para otras situaciones ocupamos el ver, juzgar y actuar. Ambos métodos nos sirven para diferentes contextos. Entonces les dejo esa pregunta para que ahí en el chat la vayan dejando o la respondemos al final, que también me sirve de ustedes para mí, ¿cierto? ¿En qué situaciones pastorales o educativas el método reconocer, interpretar, elegir resulta más adecuado que el ver, juzgar y actuar? Y ahí veíamos algunos ejemplos. Y, como les decía, ambos métodos tienen fortalezas. El método ver, juzgar y actuar parte de la realidad histórica y social concreta, promoviendo un análisis objetivo, crítico y sistemático de los hechos. Permite diagnósticos sólidos y una fe encarnada, como les mencionaba, atenta a los problemas reales de las personas y de la sociedad. El RIE, como les decía, centralidad en la persona, considera emociones, historias y procesos de las personas. Evita respuestas abstractas. Va más allá. Otra fortaleza, ¿cierto?, del ver, juzgar y actuar, asegura coherencia entre la fe cristiana y la acción pastoral o social. El RIE fomenta la escucha comunitaria, la escucha empática, promueve responsabilidad, corresponsabilidad y diálogo. Recuerden el carácter sinodal. El ver, juzgar y actuar también evita lo intelectual, porque promueve una fe operativa a partir de todo, de la palabra de Dios, del magisterio, de la acción de la iglesia. Promueve una fe comprometida y responsable. El reconocer, interpretar y elegir es útil en la educación, en espacios seculares, ¿cierto? Favorece el encuentro sin imposición. Y la diferencia, por eso insisto, que el plus, ¿cierto?, del RIE, que como les dije, recuerden que el RIE es una relectura del ver, juzgar y actuar, integra la oración.
la escucha del Espíritu Santo y la reflexión. Ahí también otro cuadro de síntesis de las fortalezas que también las van a tener. Y ya para finalizar, antes, el método ver, juzgar y actuar destaca por su capacidad analítica, claridad ética y fuerza transformadora, siendo especialmente eficaz para leer y transformar, ¿cierto?, las realidades sociales y complejas. El método RIE ofrece una respuesta pastoral más adecuada a los contextos plurales y educativos, al privilegiar la escucha, el discernimiento espiritual, la toma de decisiones responsables, ¿cierto?, en sintonía con la sinodalidad, ¿cierto?, el discernimiento de la propuesta del Papa Francisco. Como conclusión, y aquí lo voy a leer textual como dice acá, ambos métodos son válidos y complementarios. El ver, juzgar y actuar responde bien a contextos estructurales y sociales, lo que le mencionaba, ¿cierto? Esta capacidad analítica, claridad ética y fuerza transformadora. El reconocer, interpretar y elegir es más adecuada para procesos humanos, educativos, sinodales, complejos. Ofrece una respuesta pastoral más adecuada a contextos plurales y educativos, al privilegiar, ¿cierto?, la escucha, el discernimiento, la oración, ¿cierto?, la escucha del Espíritu Santo. Como decía el Papa Francisco, en Cristo vivir, discernir, elegir y acompañar. Este es el estilo pastoral que hoy se nos pide, que la sociedad nos desafía. El RIE responde mejor a contextos complejos, plurales y educativos, lo decía, y el discernimiento pastoral hoy requiere escucha, procesos y decisiones responsables. ¿Qué, se, qué cambios concretos implicaría en tu contexto pastoral o educativo pasar de actuar rápidamente a elegir tras un discernimiento comunitario? Una pregunta que les quiero dejar, que también puede servir para dialogar. ¿Qué cambios concretos implicaría en tu contexto pastoral educativo pasar de actuar rápidamente a elegir tras un discernimiento comunitario? Por lo tanto, ya con esto finalizo. Los métodos, ambos, son de discernimiento pastoral. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, querida Vivi. No sé si es que alguien, bueno, ahí están las reacciones, aplausos, corazoncitos que te envían. No sé si es que alguien quisiera tal vez responder también alguna de las preguntas que nos hizo Vivi antes. Bueno, Glorita Isabel nos dice, hoy existe un llamado a realizar situaciones significativas que toquen la vida. Sor María Esther nos dice que el RIE podría funcionar mejor en la generación o construcción de un plan pastoral. Sí, bien, claro. Ahí Voy está a la dejar última ahí, pregunta estoy que copiando, queda. Si es que alguien voy quisiera dejando ahí, responderla. Ajá. eso, ahí dejé la pregunta. Ahí está la Y pregunta en el chat. mientras copio la otra pregunta, que también, ay, no sé qué está pasando con el computador. Como decían por ahí, y lo vamos, insisto, ver también en el curso la diferencia, ¿cierto?, de un plan pastoral, de un proyecto pastoral, de una planificación pastoral y efectivamente el plan Horizontes, como yo lo mencionaba, que es de opciones, ¿cierto? Tiene que ver con el método RIA, como decían por ahí por el chat, sí, Ujú. Nos efectivamente. dice también que ha sido muy interesante y novedoso para las pastorales.
El discernimiento comunitario es muy importante para equivocarse menos en conversación espiritual. Eso, y de ahí pues Estaba los compartiendo. agradecimientos también que están apareciendo en el chat, pero eso es más o menos lo que nos dice. Glorita Isabel levantó la mano. Sí, Glorita Isabel, te escuchamos. Me inquietó la parte donde tú dices que siempre tiene que llevar el método a una opción vocacional. Es un elemento que no está muy incluido en el verso actual, porque generalmente lo hemos manejado para responder a algunas situaciones concretas. Veo que la propuesta de elegir es más desafiante, ¿no? Entonces me impactó esa Exactamente. parte, me gustaría de pronto una claridad, porque es que las personas creen que una opción vocacional es solo al estado de vida religiosa o sacerdotal. Y qué lindo es que este método pueda llevarnos a consolidar familias, profesionales, chicos con otras miradas, ¿no? Porque vamos a romper la estructura y vamos a abrir las alas a algo nuevo. Entonces me impactó cuando tú decías que lleva a una opción vocacional. Sí, porque, como decía ahí, hermana, esta opción vocacional, que si uno lo habla también, ¿cierto? Como mencionaba, no es solo vida religiosa, la familia, etcétera. Y esta opción vocacional en esta clave del RIE y pensando, por eso también que se entienda también, pensando en el contexto también del curso, ¿no? De la planificación, del plan, ¿cierto? Cuando hacemos un plan pastoral, por ejemplo, una escuela hace un plan pastoral, eh, está la identidad, se piensa que la escuela católica, ¿qué nos diferencia de otra escuela? Tiene que ver, como les decía yo, el término que ocupé de lo vocacional, tiene que ver con las opciones, con los horizontes. Eh, por eso ocupaba lo vocacional, porque es pensar el qué queremos frente a esta situación. No solo lo que vamos a hacer, sino el qué queremos. Y el qué queremos implica un camino, un proceso, es amplio. Por eso lo mencionaba como lo vocacional. Efectivamente. Vivi, tengo otra pregunta. ¿Consideras oportuno que toda la comunidad educativa se forme en el uso del No, RIE, los 10 además del años la equipo mayoría del pastoral? tiempo lo pasé en la provincia. ¿Consideras oportuno que toda la comunidad educativa se forme en el uso del RIE, además del equipo pastoral? Es otra pregunta. Ya. Considera que toda. No necesariamente lo que les decía, porque en una escuela tenemos diferentes roles, ¿cierto? Y en esos diferentes roles hay gente que solo tiene que ejecutar acciones, ¿cierto? Y los que ejecutan acciones, el método ver, juzgar y actuar les sirve. En cambio, los que piensan la escuela, la identidad de la escuela, la opción de la escuela, el que piensa la pastoral, no el que hace pastoral, el que piensa pastoral, el ríe. Pero ojo, se tienen que complementar. El, el objetivo de este webinar no es el uno o el otro, es que para algunas ocasiones, situaciones o contextos nos sirve el prejuzgar y actuar, y para otras nos sirve el ríe. Entonces, en una escuela, ¿cómo se complementan esto? O sea, que para el que va a tomar una decisión de acción, cómo el que trabaja con el ríe ilumina al que va a tomar la acción, ¿no? Es una complementación.
Muy bien, Vivi. Esas eran las preguntas. Luego, pues nos han dicho también la diferencia entre los métodos, interesante la diferencia en los métodos y si se complementan. Y el método del juzgar actuar se complementa en el ámbito educativo con el evaluar y celebrar, teniendo en cuenta la asignatura de educación religiosa escolar, en el caso de Ecuador. Considero por su parte que el método RIE se enfoca en el acompañamiento de los grupos de asociacionismo que se tienen en los que el acompañamiento de procesos tienen como fin que los destinatarios tengan un encuentro personal con Dios. Quería rescatar ahí un comentario que leíste que es muy interesante y me hizo recordar. Eh, es muy importante e interesante que, claro, no acabar el método en el reconocer, interpretar y elegir, sino que también evaluar, que lo mencioné en ambos métodos, que es importante, y con Christus Vivit, el Papa Francisco en ese itinerario de este método finalizaba con el celebrar, o sea, el reconocer, el interpretar, elegir, evaluar y celebrar. Eh, acá en Chile, yo en ese tiempo estaba en la Pastoral Juvenil Nacional y hicimos un itinerario a nivel nacional con el RIE, con el evaluar y con el celebrar. Y el celebrar se terminó hace 2 años atrás con una gran jornada nacional de la juventud, primera vez que se hacía con 4.000 jóvenes. Allá en Ecuador está el JNJ también, acá también se le llamó JNJ, pero primera vez que se hacía, hace 2 años atrás. Y justo el proceso, insisto, ahí, ojo ahí también, cuando uno quiere plantear procesos de largo aliento, el método RIE. Y qué interesante no olvidar el evaluar en ambos métodos y también el celebrar. Muy bien, Vivi. Muchísimas gracias. Entonces le agradecemos a Vivi por este tiempo que ella se ha dado para compartirnos este tema tan interesante y seguramente muy novedoso también para muchos de nosotros. Esto, como les decía hace un momentito atrás, cuando iniciábamos el webinar, es parte de nuestra programa de especialización en planificación pastoral. Conocemos la importancia de la planificación pastoral en todos los ámbitos y también lo difícil que se nos hace planificar pastoralmente. Por eso decidimos abrir esta especialización en planificación pastoral. Tiene una duración de 3 meses, tiene el aval universitario de la Universidad Israel, que funciona acá en Ecuador, y el título que se generará después de estos 3 meses de formación es especialista en planificación pastoral. Pero lo más interesante, más allá del aval que les acabo de comentar, es que les quisiéramos a todos los que ya se han inscrito, tenemos apenas 8 cupos ahora para llenar el cupo final que hemos decidido mantener, es que les acompañamos a hacer sus proyectos pastorales. Entonces, es como invitarles a soñar qué proyecto les gustaría hacer, cuál es el proyecto pastoral que está, que necesita el colegio o la institución, si necesitan un proyecto vocacional, si necesitan un proyecto para grupos juveniles, para padres y madres de familia, si necesitamos proyectos ecológicos, proyectos de autogestión. Entonces, les invitamos a soñar con ese proyecto que vamos a comenzar ya la próxima semana y a partir de eso les acompañamos en la elaboración de su proyecto. Quiere decir que todos al final del proceso de formación van a terminar el tema de la graduación sería tener su proyecto. Entonces, por eso es que el día de hoy, que era nuestro último webinar gratuito ya para poder empezar las clases, que empezamos el 26 de enero,
Queríamos invitarles a que conozcan un poquito a Vivi, que es una de nuestras profes, que vean más o menos cuál va a ser la forma en la que se va a ir generando las clases también, y lo novedoso también de las clases, ¿no? No van a ser contenidos repetitivos, sino que todos los contenidos son siempre como nuevos para todos y para todas. Entonces vamos a tener metodologías súper innovadoras y demás. Entonces les queríamos invitar a que se puedan inscribir, que nosotros ahora que tenemos sus mails les vamos a mandar también información ampliada sobre el programa de especialización en planificación pastoral, junto con lo que nos ha dado Vivi ahora, las diapositivas, y también con el enlace de esta clase que se va a subir a YouTube. Entonces, todo eso les vamos a enviar en el transcurso de esta semana.